Cuervitos míos, acérquense un poco. Lo que les voy a contar esta noche es tan impresionante como inquietante. Un relato que muy pocos han escuchado, porque lo que mis cuervos me trajeron esta noche no viene de libros antiguos, ni de leyendas para asustar a niños. Mis cuervos volaron bajo, sobre la costa sur de Guatemala, sobre caminos que todavía recuerdan pasos, y regresaron inquietos. Me hablaron de un hombre al que el pueblo esperaba y el poder temía. No era un espectro, no era una historia lejana, era de carne, de tierra y de noche. Y aún así, cuando iban por él, nunca lo encontraban. Esta no es la historia de algo que aparece, es la historia de alguien que siempre lograba irse. En el sur de Guatemala, entre los años 50 y 60, comenzó a circular un nombre: Látigo del Sur. A ese hombre la prensa intentó llamarlo bandido. Otros decían que era el Robin Hood de Guatemala. No porque fuera justo, sino porque era necesario. Robaba fincas, administradores, hombres que nunca habían pasado hambre, y lo que tomaba no se lo quedaba. Volvía convertido en comida, en dinero que nadie vio llegar. Nunca llegó con discursos, nunca prometió nada. Simplemente aparecía y cumplía. Por eso, cuando alguien decía, anoche pasó el látigo, no era una amenaza, era un alivio. Pero ese cariño fue exactamente lo que empezó a volverlo peligroso. Porque cuando un hombre empieza a representar justicia fuera de la ley deja de dormir tranquila. Sin embargo, lo misterioso no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Porque no importaba cuántos cercos pusieran, cuántos soldados movieran, cuántos caminos cerraran. Siempre llegaba y siempre se iba. A veces caminando, a veces no. En algunos pueblos decían que lo vieron cruzar el camino. En otros, esa misma noche, juraban que estaba ahí, no corriendo, no escondiéndose, esperando. Algunos afirmaban que cuando lo buscaban, él ya no era exactamente un hombre, que se volvía parte del camino, parte del monte, parte de lo que nadie mira dos veces. Y ahí fue cuando la gente dejó de decir, qué suerte tiene. Y empezaron a decir otras cosas. El Látigo del Sur no nació como mito. Eso es importante decirlo desde el inicio. A diferencia de otras figuras del folclore, su origen no está en la tradición oral antigua, sino en la memoria reciente. Su nombre real, según registros y testimonios, fue Benedicto González Ruano. Nació en 1931 en Aldea Guacamayas, en el departamento de Jutiapa, un lugar pequeño, rural, de esos donde todos se conocen y donde los secretos duran poco. Quienes hablaron de él coinciden en algo: su vida cambió temprano. Todo comienza cuando su hermano mayor fue asesinado y, según se cuenta, nunca hubo justicia. Ese hecho parece ser el punto donde algo se quiebra, porque Benedicto llegó a una conclusión peligrosa: que la única justicia posible era la que se hacía con la propia mano.
Antes de convertirse en nombre temido, Benedicto fue muchas cosas. Fue trabajador ocasional, herrero, ayudante de dentista y también fue soldado. En 1954 formó parte del llamado Ejército de Liberación durante el golpe que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Allí, según quienes lo conocieron, destacó por algo muy específico. Era un tirador excepcional. Donde ponía el ojo, ponía la bala, decían. Pero como ocurrió con muchos de esos soldados, tras el conflicto, fue abandonado. Sin paga, sin reconocimiento, sin futuro, hundido en el alcohol y la tristeza. Y es aquí donde la historia de Benedicto se cruza con otra fuerza mucho más grande: la desigualdad brutal del sur del país. La costa sur, Tiquizate, Escuintla, las fincas bananeras, durante esos años no eran solo campos de cultivo, eran territorios donde una sola empresa decidía quién trabajaba, quién comía y quién se iba. La United Fruit Company, la frutera como la llamaba la gente, controlaba la tierra, los salarios y el destino de miles de familias. Pero el poder no era una idea abstracta. Tenía nombre, tenía rostro. En los relatos aparece uno con insistencia: Clarence Linwood Adams, superintendente de la frutera. Para muchos testimonios fue más que un administrador, fue el enemigo más constante. Se decía que mientras Benedicto ganaba simpatía entre los campesinos, Adams movía piezas de otro lado. Campesinos que habían recibido parcelas fueron expulsados violentamente. Familias enteras quedaron sin nada. Benedicto vio eso, lo vivió, lo sintió como propio. Y entonces tomó una decisión radical. Dejó de ser solo un hombre y empezó a construirse un nombre. No se sabe exactamente cuándo alguien lo llamó así por primera vez, pero el apodo se quedó: Látigo del Sur. Un símbolo que nunca fue casual. El látigo, no como arma, no como adorno, como identidad. Muchos decían que Benedicto Ruano se había convertido en el látigo de los finqueros y los ricos. El látigo es control, es poder, es corrección impuesta. Y en esta historia, el látigo no estaba en la mano, era él. Un nombre que suena a castigo, a advertencia, a algo que cae cuando ya no hay forma de escapar. Sus primeras acciones fueron robos, asaltos dirigidos, casi siempre a finqueros terratenientes y administradores ligados a las grandes empresas. Pero los relatos coinciden en algo inquietante. No robaba como los demás. Pedía disculpas por el susto, dejaba listas detalladas de lo que se llevaba. Pero si alguien robaba después e intentaba culparlo, él mismo lo desmentía. Y, según muchos testimonios, lo robado no se quedaba con él. El dinero, los víveres, la comida, terminaban en manos de familias pobres. Así empezó a ganar algo más peligroso que el miedo: simpatía. A medida que su fama crecía, también crecía la frustración de las autoridades. Se organizaban operativos, cercos, redadas. Y siempre, Benedicto escapaba. Aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque no era solo que huyera, es que parecía imposible de atrapar. En los pueblos comenzaron los rumores, que nadie podía agarrarlo, que se escurría de las cárceles. Cuentan que cuando lo llevaban preso, aparecía afuera antes de que cerrara la puerta.
Algunos decían que los policías al voltear lo veían detrás de ellos, sonriendo, con la llave de la celda en la mano. Poco a poco la figura de Benedicto empezó a cambiar. Ya no era solo un bandido solidario, ahora era algo más. Se decía que no lo tocaban las balas, que peleaba contra varios hombres armados y salía ileso. Sabía cuando venían por él antes de que salieran. Y entonces apareció la palabra. Una palabra antigua, profunda, misteriosa. Nahual. De pronto se hablaba de él en lugares donde, en teoría, no podía estar al mismo tiempo. Algunos juraban haberlo visto en 2 pueblos distintos la misma noche. Y fue entonces cuando empezó a circular una palabra que no se decía en voz alta. Bilocación, no como un don, no como un milagro, como una explicación desesperada para algo que no tenía lógica. Los periódicos hablaban de asaltos, los pueblos contaban apariciones, y otros delincuentes comenzaron a usar su nombre para cubrir sus propios crímenes. Pero aún así, la gente sabía cuándo sí era él y cuándo no. Muchos años después, cuando las redes sociales permitieron que la gente hablara sin filtros, los comentarios empezaron a aparecer. Personas mayores, hombres y mujeres que no buscaban fama, que escribían con recuerdos entrecortados, pero con una certeza inquietante. Yo lo vi. En Izabal, antiguos trabajadores de fincas bananeras contaron que Benedicto aparecía de madrugada. Robaba ganado, pero no para venderlo. Repartía ya listas las reses y llamaba a la gente del lugar para que llegaran con costales, con ollas, con lo que tuvieran. Repartía la carne. Algunos lo recuerdan sonriente, otros serio. Entre los comentarios que circulan en las redes, hay uno que incomoda más que otros, porque no viene de un testigo lejano. Viene de la familia. Una persona que asegura ser familiar del Látigo del Sur dejó un comentario breve, pero imposible de ignorar. Según ese relato familiar, cuando Benedicto llegaba a ciertos lugares, no siempre lo hacía como hombre. Se decía que podía convertirse en un cerdo grande y que en otras ocasiones era visto como un tronco de árbol en el camino, no para asustar, no para atacar, para pasar, para esconderse a plena vista, porque había cosas que no encajaban. Gente que aseguraba haberlo visto enfrentarse a varios hombres armados con machetes, hombres que intentaron atacarlo y terminaron desarmados, tirados en el suelo, sin un solo rasguño en él. Otros juraban haber visto cómo lo rodeaban y de pronto simplemente ya no estaba. Ni huellas, ni pasos, ni rastro. Como si el monte se lo hubiera tragado. Y ahí, en ese punto, la gente dejó de hablar de suerte. Para entender esto hay que hablar de algo más antiguo que la ley, más antiguo que el ejército, más antiguo que el miedo moderno, el nahualismo. En muchas comunidades de Guatemala, el nahual no es un mito para asustar niños. No es fantasía, es una condición espiritual, un vínculo entre una persona y una fuerza animal o elemental. Algunos lo heredan, otros lo buscan. El nahual no es un disfraz, no es un truco. Es la creencia de que una persona tiene un vínculo espiritual con un animal, un objeto o una fuerza natural, y que en momentos extremos puede convertirse o protegerse a través de ese vínculo. Con Látigo del Sur los relatos fueron claros y perturbadores. Algunos decían que se volvía animal, otros que se convertía en cosas,
Un racimo de bananos, una penca tirada al borde del camino, una sombra espesa entre los árboles. Hay quienes afirmaban que se hacía humo, que se fundía con la noche, caminaba como hombre y desaparecía como algo que nunca estuvo ahí. Por eso, cuando la policía no lograba capturarlo, la explicación no era torpeza, era miedo. No lo agarran porque es brujo. Así lo decían. Brujo, nahual, protegido. Algunos aseguraban que tenía un lugar específico donde había hecho su pacto. Un amate viejo, un árbol al que la gente aún señala. Un punto donde, según los relatos, selló algo. No todos creían lo mismo, pero nadie dudaba de una cosa. Algo lo cuidaba. Aquí los relatos se vuelven más oscuros, porque ya no hablan solo de habilidades, sino de precio. Se decía que Benedicto tenía pacto con el diablo, que mientras tocara la tierra no podía morir, que por eso no lo alcanzaban las balas, que por eso salía ileso. Incluso hay quien afirma que cuando finalmente lo derrotaron, tuvieron que hacerlo sin permitirle tocar el suelo, porque mientras la tierra lo sostuviera, seguía protegido. Dentro de los comentarios de los internautas surge uno muy inquietante. No habla de balas, no habla de transformaciones. Se dice que, décadas después, un anciano curandero le enseñó a otro hombre una frase, un rezo extraño. Látigo del Sur, ven a protegerme y sé mi escudo. Y según ese testimonio, cada vez que pronunciaba esas palabras en momentos de peligro, no pasaba nada. Las amenazas se alejaban. Los problemas desaparecían. Las personas que lo hostigaban dejaban de hacerlo, como si el nombre, aún después de la muerte, siguiera respondiendo. Tal vez aquí está la clave. Tal vez Látigo del Sur no solo fue hombre. Tal vez fue algo que la gente necesitaba. Un protector, un castigo, una justicia que el sistema no daba. Pero toda leyenda, por poderosa que sea, tiene un punto de quiebre. Dicen que ningún hombre cae por sus enemigos. Todo personaje tiene una debilidad y cae por ella. En el caso del Látigo del Sur, no fueron las balas, no fue el miedo, fueron las mujeres. Cuentan que era un hombre atractivo y que su fama no solo lo había convertido en leyenda, también lo volvió deseado. En cada pueblo tenía una o varias amantes, mujeres que le daban algo más que compañía. Los testimonios coinciden. Benedicto usaba a sus enamoradas como escondites. Una mujer, despecho, celos, dolor. Se dice que fue una de sus amantes quien dio la ubicación mientras él se alojaba en su casa y lo entregó. Se dice que le quitó sus contras. Las contras no son amuletos comunes, no son objetos decorativos, son protecciones espirituales. Y cuando alguien pierde sus contras, queda expuesto. Nada que lo cubriera, nada que desviara las balas, nada que confundiera la vista. Como si el pacto hubiera sido retirado, como si alguien
hubiera apagado la protección. Entonces sí, el cerco funcionó. Después nadie quiso explicar qué pasó exactamente. No murió de inmediato, pero ya no resistió como antes. Como si por primera vez Látigo del Sur fuera solo un hombre. La zona fue rodeada por soldados, policías, armas largas. No era una captura común, era una cacería. Los vecinos lo recuerdan con claridad, el sonido seco de los disparos, la gente refugiada en el suelo, los espejos estallando, un tocadiscos hecho pedazos. La casa, construida de tablas, no resistió, pero él sí. Dicen que resistió 10 minutos. 10 minutos, respondiendo fuego con fuego. Los encargados del operativo comenzaron a inquietarse, porque algo no cuadraba. Benedicto había sido alcanzado más de una vez en puntos que no perdonan, y aún así seguía de pie. Lo sacaron de la casa, apenas consciente, aferrado a la vida de una forma que no tenía explicación. Pasaron horas, tiempo suficiente para que cualquier cuerpo hubiera cedido, pero el de él no. Algunos dicen que lo llevaron ya sin esperanza. Otros aseguran que ni siquiera ahí parecía querer irse, como si algo lo sostuviera. Dado por muerto y luego capturado. Así lo dijeron, así lo escribieron. El orden de los hechos fue confuso. Látigo del Sur fue enterrado en el cementerio municipal de Mazatenango. Hoy su lápida se borra lentamente, pero la historia no. Uno de los suyos no aceptó la forma en la que su líder había caído. Benedicto González Ruano murió, eso es un hecho. Pero el Látigo del Sur, no. Tal vez Látigo del Sur no fue solo un hombre. Hay historias que terminan cuando el cuerpo cae, y hay otras que empiezan justo ahí. Cuervitos míos, gracias por quedarse hasta el final. Si esta noche sienten que algo se mueve entre el recuerdo y la sombra, no tengan miedo. Hay historias que solo se acercan a quienes saben escuchar. Y si en tu familia hay un nombre que se dice en voz baja, escríbeme. Tal vez tu historia sea la siguiente en la Cuentacuervos.